Amigos televidentes, a esta hora saludamos cordialmente a Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gary, bienvenido, buenos días. El gobierno no ha aceptado este pedido de ustedes de la condonación de deudas de $3.001 hasta $10.000. Ha dicho, entre otras cosas, que esto perjudicaría el patrimonio del banco y que lo pondría en una situación compleja, pues significaría, por parte específicamente de Banecuador, desembolsar alrededor de $190 millones. Bienvenido, Gary. Buenos días nuevamente. Ustedes han anunciado medidas de hecho. Gracias a usted por esta oportunidad, a Telerama también, y a todos los ecuatorianos que me escuchan en este medio, ¿no? Primero, digamos, esto implica y significa que la continuidad de la mentira del señor presidente de la República se ha convertido en un mentiroso realmente sistémico, porque desde la campaña electoral viene prometiendo y prometiendo cosas que no le ha cumplido al pueblo ecuatoriano. Primero 2 millones de empleos, luego un sinnúmero de ofertas que no las ha cumplido. Esta negativa de parte del presidente de la República fomenta, digamos, la inseguridad jurídica, a más de la inseguridad que nos ha llevado, digamos, una inseguridad que no se aguanta ya en el país. Ahora la inseguridad jurídica. Mire, yo no estoy reclamando nada del otro mundo. Estamos reclamando la FENOCIN, otras organizaciones de deudores. Yo aclarando de que no le debo un centavo a la banca pública. Yo no soy deudor. Tengo la obligación de llevar adelante esta lucha porque en mi organización hay muchos compañeros que están en esta situación. Por tanto, la inseguridad jurídica que fomenta el presidente de la República, eso no se puede permitir. O sea, y después se está quejando de que el riesgo país en el Ecuador ha subido tanto por esta situación, claro. La inseguridad jurídica, porque no respeta una ley que él mismo hizo aprobar en la Asamblea. El señor presidente de la República debe ser serio. Si él dijo en el Palacio en el año pasado de que iba a hacer la condonación, él prometió en una mesa que tuvimos todas las organizaciones, incluso las organizaciones sindicales, y ahora se echa para atrás habiendo aprobado la ley sin ninguna modificación. No se le cambió una coma, no se le cambió un punto. Por tanto, esta ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal post pandemia, que fue publicada en el Registro Oficial el 29 de noviembre pasado, es una ley de la República. Y yo o el presidente Lazo, cualquiera que esté en el cargo, debe de cumplir obligatoriamente, porque claro, las leyes son de cumplimiento obligatorio. Claro, Gary. Pero el argumento es que precisamente en este caso específico no se puede aplicar, porque yo le decía, según estimaciones del ministro de Finanzas, son $190 millones que le significarían a Banecuador, y esto afectaría su patrimonio, dice, y no se podrían hacer otros créditos. Mire, las provisiones de los bancos son alrededor de, digamos, más de $300 millones, son las provisiones. Ahí está provisionado este capital que ya está, digamos, declarado como irrecuperable. Estamos hablando de deuda de 15, 20 años, no estamos hablando de deuda de ahora, solo las de ahora, las de Banecuador, las que quieren ellos hacer parecer. No, se trata de deudas de gente que ha pasado por sequía, por inundaciones, por malos precios, por la pandemia. Es decir, una serie de cosas. Mire el Perú, mire el vecino país, el Perú, que a lo mejor está, digamos, en mejores o en peores condiciones económicas. Y sin embargo, allá le hacen una ley de alivio financiero al pueblo peruano por año y medio de moratoria, claro. Ahora, y eso les permite, digamos, ayudar, claro. Pero esta cuestión es mentira. Ahora, Gary, en esta misma ley, el presidente de la República les perdona $2.000 millones a los empresarios. O sea, y ahí no va a quebrar el Estado ecuatoriano, son 2.000, solo claro. En un año. Ahora, Gary, plantea el gobierno posibilidades para un alivio financiero, es decir, la reestructuración de deudas, refinanciamiento, ampliación de plazos. ¿No es esta una alternativa frente a lo que ya se ha convertido en una negativa por parte del gobierno? No es una alternativa, Fernando. Usted sabe que una ley hay que cumplirla, ¿no? El presidente no puede decir, apruebo esto y luego le doy esto, no. Eso del alivio financiero, las reprogramaciones, acogerse a un plan de pago, ese otro tipo de acuerdo, que eso está en el acuerdo de la banca pública y privada que fue firmado el 18 de julio pasado. Allí firmamos que ellos iban a aplicar el decreto de la condonación hasta $10.000 y también dijeron que iba a haber un alivio financiero, pero ese alivio financiero
que habla ahorita el gobierno solo se está llevando a cabo o lo están presionando a través de la banca pública, pero no en la banca privada. En el acuerdo dice que también debe entrar la banca privada. Sin embargo, muchos compañeros han ido a la banca privada y ha habido la negativa de parte de la banca privada. Por tanto, eso implica que la Asamblea Nacional debe de observar la posibilidad de aprobar esos 3 proyectos de alivio financiero que están allí en la Asamblea Nacional. Ahora, frente a esta situación, Gary, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ustedes han anunciado medidas de hecho, paralizaciones, sobre todo en provincias de la costa. ¿Qué va a pasar con este tema? Porque hay preocupación en el país frente a lo que podría darse, es decir, volver al cierre de carreteras, volver a situaciones de caos que ya no queremos en el Ecuador. Si eso se da al cierre de carretera, movilizaciones, eso no es culpa de nosotros, es culpa del gobierno nacional que está incumpliendo con un derecho, digamos, que es legal. O sea, no estamos hablando de cosas que vienen, que va a ser posible, sino que es una ley que es un beneficio para los deudores, y yo creo que el gobierno, siendo sensible a la situación económica que viven los ecuatorianos. El problema de la agricultura no es un problema igual, pues, mire, no podemos comparar a gente que tiene un sueldo con la gente que trabaja en la actividad agrícola, que es una actividad de riesgo permanente. O sea, nosotros creemos que deben de sensibilizarse en aprobar esta decisión, esta disposición legal, emitiendo el decreto con el fin de que haya los beneficiarios. Ahora, esta situación, Gary, ha creado algún tipo de fricción al interior de la CONAIE, es decir, con sus colegas de la CONAIE y de otras organizaciones indígenas, porque entendemos que ellos no estarían de acuerdo precisamente con el pedido que hace la FENOCIN. Ellos no pueden decir si estoy o no de acuerdo. Nadie en el Ecuador puede decir que está en contra de una disposición legal. Una disposición legal es de cumplimiento obligatorio. La CONAIE ha sido respetuosa, ellos estaban en los temas que se aprobaron, de las 10 mesas, ahí hay puntos, hay planteamientos de la FENOCIN, hay planteamientos de la FEINI y de la CONAIE, y todos respetamos los planteamientos de cada uno y los respaldamos. Por eso se firmó el acuerdo el 18 de julio, o sea, en la cual firmó también la CONAIE en esta posibilidad de que el gobierno nacional emita el decreto. Y más allá de hacerlo, el gobierno nacional se ha desplegado una campaña de desprestigio contra Gary Espinosa. Le digo al señor presidente, yo no soy candidato. Segundo, no trabajo para ser candidato, digamos, en la lista electoral. Yo trabajo por lucha social, toda mi vida he pasado en esto y quiero seguirlo haciendo, aunque sigan tratando de desprestigiar o deslegitimar mi lucha, que creemos que es justa en favor, digamos, precisamente Gary, ha habido una serie de comentarios por la posición suya, por la posición de la FENOCIN, y hay quienes se preguntan, la FENOCIN y quienes están dentro de esta organización han tenido problemas precisamente post-pandemia, antes de la pandemia, porque el tema del sector agrícola es complicado, pero han habido también otras personas que han asumido deudas, y que están quizá en una situación mucho más complicada. Para ellos no hay condonación, o para quienes asumimos deudas no hay condonación. Entonces, ¿por qué esta especie de diferencia entre ecuatorianos? Le pregunto yo, y eso ha sido también una pregunta en diferentes, sobre todo en redes sociales. Bueno, el pueblo ecuatoriano, todos deben de preguntarle al presidente de la República por qué hizo aprobar esta ley, en ese sentido. O sea, yo no lo he sido de la iniciativa legal, he sido el presidente de la República. Entonces, significa que el señor presidente del Ban Ecuador, el señor Mauricio Salén, el señor Jiménez, asesores naturales del presidente de la República como ministro, o sea, no están para orientar al presidente, decirle, señor presidente, usted está equivocado, no envíe esa ley a la Asamblea Nacional. Él envió, la aprobó la Asamblea sin modificarle una coma, es la ley del presidente. No deben de preguntarme a mí por qué he hecho aprobar esa ley. Yo no he hecho aprobar ley. Gracias. Por tanto, el gobierno tiene que cumplirla, ¿no? Gracias, Gary. Habrá posibilidad de seguir hablando de este tema, complicado, por supuesto. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.